Del santo, busquemos la unción que pudre el yugo. Ya te voy a explicar de qué se trata. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Vámonos a Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 20 al 27. Y luego vamos a irnos a Isaías 10, 27. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Vosotros, diga conmigo, vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Cuál es el Santo? Es Dios, nuestro Padre Celestial. Dios te ha ungido. Amén, hermano. Y dice Isaías 10, 27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. No sé, a lo mejor tú has oído en alguna ocasión hablar de, ese predicador está ungido. Esa hermanita, ese hermanito tienen unción, ¿verdad? A lo mejor lo has oído. Es una expresión de cuando el Espíritu de Dios te empodera, te prepara. Y aquí, cuando leemos en Primera de Juan, esa porción, que por cierto la hermana Corina la leyó al principio del servicio, aquí está hablando del anticristo en términos generales, pero en particular, hermanos, estamos siendo invadidos por muchas enseñanzas que no son buenas. Hoy, en aquel tiempo eran los gnósticos, un movimiento religioso que empezó a moverse en la iglesia, que traía enseñanzas que eran herejes, eran herejías. Estamos hablando de más de 1000 años antes, porque siempre en la iglesia ha habido lucha por las enseñanzas, por el conocimiento. Y esa es la necesidad que todos tenemos de aprender lo que es la verdad de la palabra, para que no seamos confundidos. Porque eso es importante, hermano. Necesitamos estar ungidos por el Espíritu Santo, llenos de él, porque ya lo leímos, él es el que nos enseña la verdad. Amén. Y esto es importante. Voy a dividir la enseñanza en dos aspectos. En primer lugar, esta enseñanza, hablando de esta porción bíblica, la primera de Juan 2, 20 al 27, yo traigo aquí algo que quiero decirte, ¿verdad? Y esta palabra unción puede ser controversial en algunos casos. Hay denominaciones que no hablan mucho de esto. Pero es importante entender lo que el Espíritu Santo inspiró a Juan para hablar a la iglesia. Porque la iglesia debe de estar con conocimiento de la verdad para no ser sorprendidos. Y que también cuando si tú abres tu casa de este próximo año, y tú te vuelves un líder de la iglesia y vas a enseñarle a otros, tienes que tener la palabra verdadera para poder enseñarle a la gente, para que no haya confusión de enseñanza. Porque hay muchas cosas que en algunas iglesias se enseñan que no son buenas. Sí, hermano, es la realidad, está pasando. Pasaba antes, en el tiempo del apóstol Juan, y pasa ahora y va a seguir pasando. Porque el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento, dice la Biblia, para que no crean en el Evangelio.
y él distorsiona. Se siembra la semilla. ¿Se recuerdan aquella enseñanza que les di hace unas semanas, varias semanas, de que hay diferentes tipos de terreno y hay diferentes tipos de semilla? Y dice que la semilla que cayó en el camino, dice, no profundizó su raíz y el enemigo se la comió, se comió la palabra. Hoy, en este momento, el enemigo te está queriendo robar la palabra. En la mente te llega con pensamientos. No, el pastor va a saber que es mentira. Sí, así es Satanás. El Dios de este siglo, que ha cegado el entendimiento para que no crean, para que empiecen a pensar en el momento que están recibiendo la palabra, él quiere robártela. Porque él así es, para que no creas. Pero ¿qué haces tú? Lo reprendes en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y empiezas a pensar en lo bueno, en lo justo, en lo que es la palabra. Porque esto es importante, hermano. Yo les predico y al salir ya en el camino se les ha olvidado. Porque el enemigo viene para hurtar, para matar y para destruir. Entonces, esto que estamos hablando es importante porque nos estamos preparando para el año que viene. ¿Cuántos están listos para recibir el 2025? Recibámoslo con una buena base espiritual. Amén, hermanos. Para que el año 2025 sea 2 o 3 veces mejor que este año. Porque eso es lo que debemos de aspirar. Entonces, primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 27, alguien lo puede leer, si no yo lo leo, en el versículo 27 dice, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Sí, tenéis necesidad de que yo les enseñe, pero cuando Juan está hablando aquí, está hablando de aquellas gentes que estaban infiltradas en las iglesias enseñando gnosticismo, una doctrina errónea, equivocada, que estaba confundiendo a la iglesia. Tú estás recibiendo la palabra de tu pastor, de tus líderes, y tú vas a analizar esa palabra, la vas a recibir y vas a escribir y vas a anotar y te vas a ir a tu casa y vas a seguir estudiando y leyendo como hacían en el tiempo de Pablo. Había gente que se reunían a estudiar y estaban rumiando la palabra, porque no es solo de recibirla el domingo, es de que tú en casa digas, oh, esto que enseñó el pastor me gustó, voy a ir a verificar que lo que él me haya enseñado es lo correcto. Hermano, tú tienes el derecho de eso y puedes venir a decir, pastor, yo no entendí qué es lo que quiso decir. Amén. Y claro, la verdad de la palabra cada día trae más revelación Dios. En el tiempo del Antiguo Testamento ni existía este Nuevo Testamento. Entonces la revelación quedó limitada a algunos aspectos. Y entonces hay personas que solo han sido enseñados en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y hay gente, hay doctrinas que predican solo el Antiguo Testamento, creen solo en el Antiguo Testamento, cuando que la Biblia son 66 libros inspirados por el Espíritu Santo. Y la revelación en aquellos tiempos no había llegado. Y cada día Dios revela nuevas cosas. Por eso es que tenemos que estar al día con la palabra. Amén, hermano. Entonces, sigo hablando de esto porque es importante. Gloria al Señor. ¿Cuántos están recibiendo la palabra? Amén. Ahora, la fuente de esa unción que Dios da cuando tú lo buscas, viene de Él, viene de Dios. Él te capacita. Obviamente aquí aprendemos que hay la unción que recibes cuando llegas a Cristo y la unción que te empodera, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Nosotros lo enseñamos y varias veces se ha hablado de eso. Pero ahorita estoy hablando de lo que Dios habla a tu corazón cuando tu pastor te enseña. Y que tú agarras esa palabra y la revisas y dices, ¿qué quiso decir el pastor? Espíritu Santo, yo necesito de ti para que me ayudes a entender. No, me voy a ir a Google a ver qué dice. Muchos hacen eso, ¿no? Y entonces están queriendo que Google, San Google, les enseñe. Y eso, hay cosas buenas, ¿verdad? Yo no quiero traerte
decirte algo que a lo mejor no es. Pero qué mejor si tú tienes la unción del Santo y tú tomas tu tiempo para venir y que la palabra haga rema en tu vida y que la puedas estudiar y entender, porque de eso se trata. Si tú no solo debes de venir el domingo para cumplir, no, viene el domingo para recibir y comer la palabra de vida, amén, el alimento. Y tú te vas bien llenito y dándole gracias a Dios, pero Él quiere que sigas en tu casita. El versículo de segunda de Juan, capítulo 2, versos del 1. Qué interesante. Señor, voy a estudiarla un poco más. Háblame más. Porque de un versículo a mi hermanita le da una cosa el Señor y a otra hermanita le da otra cosa. Porque así es la palabra. Hay revelación profunda de acuerdo a la necesidad de cada quien. Ven, hermanos, ¿cuánto le dan un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Hoy tenemos la cena del Señor, acuérdense. Dice, entonces, ¿quiénes eran los gnósticos? Porque allá en el principio de la iglesia primitiva, vino la enseñanza para la iglesia dada por los apóstoles y los líderes. Pero se infiltraron en la iglesia como pasa. Va a llegar alguien que aparentemente tiene buena voluntad, pero no tiene buena formación. No tiene la doctrina. ¿Por qué crees que te estoy enseñando yo el discipulado? Primero, para que seas responsable y tengas disciplina, pero para que seas formado. Y allí hemos empezado a estudiar desde Génesis y vamos a ir por cada libro y estamos enseñando, claro, no es versículo por versículo, pero son temas que empiezan en Génesis. Después vamos a ir con el siguiente libro, ¿verdad? Y todo el año vamos a estar estudiando y tú te estás formando, y estás aprendiendo. Esa es una parte. La otra parte es cuando vienes a la iglesia y buscas de Dios, vienes a la vigilia y oras. Y recibes esa unción que está allí para ti, recibiendo la palabra que es viva y eficaz. Y de esa manera te nutres. Si eres solo dominguero, va a ser menos que si vienes los miércoles, vienes a las vigilias, vienes a las otras actividades que tenemos, porque tú quieres alimentarte. ¿Tienes hambre? Come. Amén. ¿Tienes sed? Bebe. Amén. Que es lo que dice Jesucristo. Y esto es importante porque en el tiempo de la iglesia, cuando aparecieron los gnósticos, empezaron con enseñanzas equivocadas. Hay días que van a llegar a tu casa unos fulanitos los días sábados, bien vestiditos, y te van a querer enseñar la Biblia. ¿Saben quiénes son ellos? Uno, los mormones. ¿Quiénes más? Los testigos de Jehová, que son bien disciplinados, hermano. Les han dicho que ellos salgan, y si ellos salen y venden sus libros, van a ser salvos. Pero no es así. Y entonces les han enseñado a ellos doctrinas que nosotros no practicamos. Nosotros creemos que Jesucristo nació de una virgen, que creemos en la Trinidad, creemos, ¿me entienden? Que Jesucristo es el que nos dio la redención. Tenemos enseñanzas claras. Nosotros sabemos que nadie va al Padre si no es a través de Cristo. Nuestra salvación, por eso nos llamamos cristianos. Pero ellos enseñan otra cosa. Y ellos son persistentes y te están visitando y te están tocando. Ojalá hiciéramos eso también nosotros, para llevarle la verdadera palabra a las personas. Y que podamos enseñar la verdadera doctrina. Pero en el tiempo de Juan, cuando él escribió primera de Juan, capítulo 2, estaban los gnósticos, ¿verdad? Que tenían, dice que eran conocidos principalmente por sus puntos de vista dualistas y sus pretensiones de poseer conocimientos especiales. Creían en la separación de los mundos espiritual y material, considerando esto último como maligno.
En consecuencia, negaban la encarnación de Cristo y afirmaban que Jesús nunca vino en carne y hueso. Y tú sabes que eso es un pecado, decir que no vino en carne y hueso. ¿Sí? Y parece una verdad, no es tan importante, es lo más importante. Y penetraban y enseñaban eso. Y la iglesia vivía un cisma de confusión. Amén. Nosotros le oramos a Dios, Señor, danos la palabra que podamos enseñar para no causar confusión. Para poder explicar que los hermanos por sí mismos descubran la verdad. Y por eso tú necesitas la unción del Santo. Amén, hermano. ¿Cuántos quieren la unción del Santo? Aleluya. Para poder tener la revelación verdadera del Cristo resucitado. Entonces, esto que te estoy enseñando es importante. ¿Por qué razón? Para que entiendas por qué te discipulo. ¿Por qué trato de que vengas, que te involucres en el discipulado? 40 minutos el sábado a las 7:30 de la noche. ¿Qué cuesta 40 minutos? Es el peldaño que tú tienes que pasar para poder ir a otro nivel. Yo los animo a los que no han querido, porque hay gente aquí que no ha querido. Yo lo veo de esa manera. No hay forma. Yo les digo, acérquese conmigo. No, hombre, ¿qué va? Mejor de lejitos. Cristo, dice la palabra, ahí en Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Creen ustedes en eso, hermano? Esa es la revelación. Esa es la palabra de Dios. Amén. Primera de Juan 4, 2 y 3. Esto vaya anotándolo y después usted lo revise en casita. Me da gusto ver hermanos que apuntan, que se llevan En esto conoced el Espíritu de Dios. Oigan esto. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Amén. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El verdadero, digámoslo así, anticristo que va a venir en los tiempos de la gran tribulación, ¿se recuerdan de eso en Apocalipsis? Físicamente no ha aparecido, pero el espíritu del anticristo anda rondando, negando la verdad de Cristo. Entonces, tenemos que ser vigilantes, llenarnos de la unción, ¿verdad, pastora? Conectarnos a orar, conectarnos. No solo te conectes porque tienes necesidad de orar por tu familia. Conéctate para volverte un intercesor. Que ores por la iglesia, que ores por las necesidades de la iglesia, que ores porque un espíritu de verdad sea derramado en la iglesia. Que todo espíritu de confusión salga de la iglesia. Amén, hermano. Porque Satanás anda aquí, anda ahorita. Es el primero que llega al servicio. Sí. Y causando confusión. Estás oyendo la palabra y te da sueño y te duermes. Sí, hermano, espíritus de sueño. Te reprendo en el nombre de Jesús. Porque es cierto. Porque eso pasa. No es cierto que entra un soporcito. Ay, qué rico. Aleluya. Amén. Gloria, diga conmigo, amén, pastor. ¿Cuál es el propósito entonces de esta unción? Mira qué importante es. ¿Para qué me está enseñando el pastor que tenga unción? Te voy a decir para qué. Proteger a los cristianos auténticos de las enseñanzas de los falsos maestros. Un día le voy a pedir a Mercedes y a Eric, Kevin, que nos den un testimonio de otra iglesia donde estuvieron. Ellos ya me la dieron, si me autorizan que yo hable un poquito. Ellos traían su fundamento de Nicaragua. Y gloria a Dios por el fundamento que traían.
Llegaron a esa iglesia y los estaban queriendo confundir. Pero al fin buscaron y vinieron a Semilla de Vida. Y ahí se quedaron. Importante, hermano. Importante. Parece mentira. Pero aún con las cuestiones del bautismo en agua, hay contradicciones. ¿En qué forma te vas a bautizar? ¿Cómo debe de ser? ¿Me entienden, hermano? Y el enemigo pincha donde puede. Y si tú eres un balón muy inflado, te pincha y te explotas. Mientras que si estás parado, tú le dices, vete de mí, Satanás, aleluya. Gloria al Señor, te paras y tienes la verdad y la confiesas como Cristo la confesó cuando el enemigo llegó a tentarlo. Vete de mí, Satanás. Amén, hermanos, porque esto es importante y tú lo aprendes. Y tú no necesitas de mí cuando estés allá abatido y levantas la oración y te paras y tú declaras. Y tú dices, la palabra de Dios dice esto, porque es el fundamento que tú tienes, que se enseña en Iglesia Semilla de Vida. ¿Ven, hermanos? Bien. Voy a hacer un brequecito. Primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Hoy está cayendo una revelación tremenda a tu vida, fortaleciendo el conocimiento que ya tienes de Cristo. Amén. Sin embargo, los cristianos auténticos van a tener esa unción, óyeme, que indica que tienen la verdad. Así, mientras los gnósticos pretenden tener un conocimiento especial, Juan recuerda a sus lectores que la unción que poseen es suficiente para enseñarles. No hay necesidad de buscar caminos esotéricos de gnosticismo. ¿Y qué quiero decir con eso? No pases adelante a esos señores que te van a llegar a confundir. Mejor vente para la iglesia y vente temprano. Ay, es que me visitaron, yo tengo suerte que me visiten los cristianos. ¿Qué tal si son falsos maestros que te van a enseñar mal? ¿Me estás entendiendo, hermano? ¿Qué necesidad hay? Mejor tú te plantas en la puerta y le dices, ¿sabes qué? Soy un cristiano nacido de nuevo, lavado por Cristo, por la sangre de Cristo, y ungido, tengo la unción del santo. Así que lo siento mucho, pero no te voy a pasar adelante. Un aplauso más fuerte. Porque usted se va a defender. ¿Verdad? Usted ya está aprendiendo. Espérate, que Cristo no queda. No, espérate, aquí están los versículos, mira. Aleluya, tú bien, buxo, caperuxo, ¿verdad? Aleluya. Ahora, ¿cuál es esa unción que Dios otorga a cada creyente? En el momento de la salvación, todo cristiano recibe el don del Espíritu Santo. Óyeme bien, y vamos a leerlo ahí en Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el don del Espíritu Santo? Aleluya, todos lo tenemos. Amén. Sintámonos felices. Vámonos a Gálatas 3:2. Vaya apuntando. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén, hermano. Cada domingo que te sientas ahí, tú estás recibiendo la palabra. Ahí se está acumulando la sabiduría que viene del cielo. Amén, hermanos. Efesios 1:13-14. Mire lo que dice, Efesios 1:13-14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya. Amén. Que es las arras de vuestra herencia hasta la redención,
de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Los que vinieron el miércoles pasamos un video de un predicador que yo admiro mucho. Quiero ir en junio a esa iglesia, a Colombia. Te estoy invitando para que me acompañes. Ve ahorrando unas chirilicas para que viajemos, a quedarnos una semana allá y a conocer de ese ministerio. Este predicador estaba hablando de la salvación y que tenemos que cuidar la salvación con temor y temblor, ¿verdad? Porque el enemigo anda por ahí queriendo distraernos y enseñarnos, y a veces si negamos a Cristo no nos vamos a salvar. Por eso hay que cuidar la salvación. Amén. Tener la palabra, y Él lo decía. No cada vez que peco voy a perder la salvación, no se trata de eso. Lo que pasa que si no recibimos la palabra, si no estamos recibiendo discipulado, y él hablaba de un alcohólico, de un hombre que nunca fue discipulado. Qué importante es que seamos discipulados. Yo te animo que hoy te acerques a mí, me pidas perdón porque no te has conectado antes, y yo te voy a agregar en el grupo. Para que tú le digas, Señor, perdóname porque he estado desinteresado. Pero me voy a poner a discipular porque quiero aprender más. Y va a ser una enseñanza poco a poco, hermano. Poco a poco. Yo quiero saberlo todo, pastor. No, espérate. No, es poquito a poco. Ahí vas a ir acumulando el conocimiento. Y en unos años vas a ser terrible, buen predicador, buen maestro, buen evangelista. Tengo 46 años de cristiano. Y todavía yo sé que hay muchas cosas que yo no entiendo. Pero yo tengo que esforzarme y estudiar. Y pedirle a Dios siempre, Espíritu Santo, ahí ando yo pidiéndole al Espíritu Santo que me traiga revelación para que te pueda enseñar lo correcto, para que no te confunda yo. Amén. ¿Estás confundido este día de lo que te estoy enseñando? No. Aleluya. Solo dos dicen que no, los demás sí ven. Gloria a Dios. Romanos 8:9. Escriba para que después lo vuelva a estudiar. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y aquí está hablando del Espíritu Santo, porque usted ve que Espíritu ahí está con mayúscula. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y quiero aclarar, ¿hay alguna persona aquí que no haya recibido a Cristo como su Señor y Salvador? Levante la mano. No tenga vergüenza. Levante la mano. Levante la mano. Entienda lo que es la salvación. Si usted no ha confesado a Jesucristo como su Señor y su Salvador, usted no es creyente. Usted es un incrédulo todavía. Usted necesita que venga el Espíritu Santo a sellarlo como propiedad de Él. ¿Me entienden, hermano? Porque ese es el acto de confesión de fe. Así que le voy a dar chance, si hay alguno que no ha confesado a Cristo, que hoy, este día, lo recibe en su corazón. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Muy bien, vamos a seguir. Ay. ¿Habita el Espíritu Santo dentro de ti? Sí, ¿verdad? Porque dice que Él viene a vivir en nosotros y con nosotros. En nosotros es dentro, que vive en nuestro espíritu. Y está con nosotros, y donde nos movamos, Él debe de moverse. Por eso tengamos cuidado de no contristarlo. Cada vez que pecamos, lo contristamos. Cada vez que no hacemos lo que Él quiere, estamos contristándolo. Gloria al Señor. Hoy se me ocurrió traer la enseñanza en el teléfono, pero se me cierra cada rato, se me cierra. I'm sorry si ven que estoy, ¿verdad? Por eso voy a necesitar una tableta, quizás, ¿verdad? Hay tabletas, a ver si la aprendo a usar. Porque las tabletas están diseñadas para eso. Aleluya. Usted no le ponga coco con lo que estoy diciendo. Ahora, todo lo que he dicho, ¿qué significa en nosotros? Lo que he dicho del Espíritu Santo. En primer lugar, debemos descansar en la verdad de que todos tenemos la unción porque hemos recibido a Cristo, ¿verdad? Todos, que representa la presencia y la influencia del Espíritu Santo. Dejémonos influenciar por Él. Oigamos la voz de Él. Qué interesante, hermano.
Qué interesante. Este es el poder del que dependamos para llevar una vida piadosa y realizar la obra de Dios. Hechos 1:8. Aclaro. Esto de recibir el Espíritu Santo, al principio tiene que ver con el nacimiento, el nuevo nacimiento. Porque hay la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, que yo tengo 46 años de haberlo recibido. Yo lo recibí cuando estaba bautizándome, salí del agua y empecé a hablar en lenguas. Y las lenguas me edifican, porque cuando no hay o qué decirle al Señor, empiezo a hablar en lenguas. Y allí solo Dios sabe lo que le estoy diciendo y lo que le estoy pidiendo. Y me va a responder conforme a lo que yo le estoy diciendo. Quiero que sepas eso, que no te asustes, que no pienses que hablar en lengua es algo raro. No, hermano. Todo lo que viene de Dios pudiera parecerte raro, pero es sobrenatural. Entonces tú empiezas a orar y a clamar y no sabes lo que está diciendo, pero el Espíritu mismo gime por nosotros con gemidos indecibles al Padre, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Y ese es un milagro que tenemos que experimentar, ese milagro. ¿Cuántas veces no los he llamado yo a que clamen el bautismo en el Espíritu Santo? Yo sé que tienen temor. Eso es lo que percibe el Espíritu en mí. Tienen temor, no quieren sumergerse a otras dimensiones espirituales. Pero a través de la oración, de ese tipo de oración, es que se libran algunas batallas que ni siquiera tú te das cuenta que se están librando. Porque las lenguas que Dios ha puesto, que el Espíritu Santo ha puesto en ti, para que clamen directamente al Padre, sin interferencia de ningún tipo. Ni siquiera Satanás entiende las lenguas. Yes. Porque son misterios de Dios. Qué maravilloso es el Señor. Cómo quiere darnos esas experiencias. Pero nosotros somos tímidos. Tenemos temor, tenemos miedo. Tenemos miedo a lo que pueda venir. Sí, tienes miedo a comprometerte con Dios. Tienes miedo a que eso va a demandar de ti más compromiso. Ese es el problema. Un día me dijo un señor, no, yo no me bautizo porque yo no quiero comprometerme con el Señor. Hello. Sí, a veces los cristianos somos más timoratos que el mismo mundo. El mismo mundo desafía, nada más que desafía a su padre el diablo. Nosotros no queremos desafiar a nuestro Dios, a nuestro Espíritu Santo, y le tenemos temor. No queremos esas experiencias como hizo el pueblo de Israel allá en el monte Sinaí. Empezó a temblar y a tronar en el cielo y Dios se quería manifestar y tuvieron miedo y le dijeron a Moisés, ¿sabes qué? Represéntanos tú porque nosotros tenemos miedo. Hello. Es Dios hablándote a tu corazón. Que no tengas temor de las experiencias espirituales, porque eso te lleva a otro nivel. Amén, hermanos. Entonces, vamos a seguir leyendo un poco la palabra. Romanos 8, 13, 14. Aleluya. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, que está en mayúscula, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Eres un hijo de Dios? Amén. Pregúntate. Amén. I'm sorry que estoy tan necio en esto. Gálatas 5:16. Vayan anotando los versículos, después los reflexionan. Y si hay algo que no entienden, pues lo discutimos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y el deseo de la carne es no meterte ni comprometerte con Dios. Quedarte ahí dormidito, no orar, no leer la palabra. Ese es el deseo de la carne. Pero el deseo del Espíritu es que Él quiere tener comunión contigo. Él quiere hablar contigo. Dice que el Señor allá en el Edén llegaba donde estaba Adán y Eva y se sentía con ellos. Había una comunión tremenda. Por eso es que Satanás los tentó. Porque Satanás no quiere que tengas comunión con Dios. Él quiere que satisfagan los deseos de la carne, más rico. Te vas por ahí al Trader Bill y si qué sé yo.
Perdón para los que les gusta entrar en Biblia. Efesios, a ver, segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Ahí está también la palabra espíritu con mayúscula. Está refiriéndose al Espíritu Santo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el regalo que Dios nos ha dado, hermano. Amén. Qué importante es que lo entendamos. Efesios 3:16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Qué vas a recibir de cuando tú tienes comunión con el Espíritu? Poder, fortaleza. No vas a tener miedo a ninguna adversidad. Señor, yo sé que no tengo nada, mi cheque no me alcanzó, pero tú eres mi proveedor, amén. Yo declaro provisión y bendición para mi vida. Y te quedas esperando. Y ahí de repente una llamadita de un primo, mira, mi primo, lo que te debía los $500, algo me dijo en mi corazón que tenía que pagártelo. Aleluya. Da cheques en el correo. Aleluya. Sí, hermano. Tienes que aprender a creer la forma en que Dios quiere que aprendas a creer. Gloria al Señor. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué Dios quiere de ti? ¿Qué es lo que Él quiere darte a ti? Quiere bendecirte. Amado, yo deseo que seáis prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el deseo del Señor. Ven, hermanos, qué maravilloso es nuestro Dios. Denle un aplauso a Cristo. También tenemos que reconocer que el Espíritu Santo es nuestro maestro. Diga el Espíritu Santo, mi maestro. Él es varias cosas: maestro, consejero, guía, el consolador, el paracleto. Amén, hermano, eso es el Espíritu Santo. Entonces, Él es el guía definitivo en nuestra vida. Primera de Juan 2:27, ya lo habíamos estudiado y lo volvemos a estudiar. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Gloria al Señor. ¿Qué necesita? Pregúntate esto. ¿Qué necesita un predicador para que sus sermones tengan vida y esperanza? Sí. ¿Cómo recibe el predicador la unción? Durmiendo todo el día. Todos en algún momento tenemos un llamado y tenemos que activar el llamado. Yo soy el que estoy hoy de turno porque me puso aquí el Señor, pero a lo mejor no has podido avanzar porque no has querido aceptar el llamado. Dios te quiere ungir, pero te quedas ahí timorato. Sí, hermano. Dejando que el mundo haga lo que quiere en tu vida, que la gente te influencie. Ay, comadrita, viera que me he sentido mal, y empieza la comadrita a darte consejos que no son buenos porque ella no es cristiana. Pero tú tienes el hábito de solo llamar a la comadrita, no llamas al pastor, no llamas a la pastora. Estás llamando a la comadre, a la amiga, a la compañera de la iglesia, pero no, los pastores, es que no les tengo confianza. Ya cuando estás bien socado, entonces nos llamas para que lloremos por ti. Sí, es que es cierto. ¿Verdad? Tú y yo necesitamos la unción. No solo yo. Porque tú tienes que entrar allá, entrar por sus atrios con acción de gracias, con alabanza. Desde que entras no debe venir ahí todo con sueño, bien arregladito, bien peinadito, bien bonito, contando los billetes para ofrendarle al Señor, no buscándolos así para agarrar el yaú. Sí, hermano,
Dios se agrada con tu actitud, una actitud de fe. Vengo, Señor, yo sé que me vas a bendecir. Yo recibo mi bendición por fe en el nombre de Jesús. Esa es la actitud del creyente. Entonces Dios te va a ungir, yo te unjo, hijito mío. Hijito mío, así dice Juan. Hijito mío, yo te unjo. ¿Qué es ungir? Hay varios términos, pero te voy a ir definiendo poco a poco. Acto de derramar aceite sobre una persona o un objeto con el fin de que reciba de Dios el espíritu de sabiduría, de autoridad, de confirmación y de poder. Esto es un botecito que no tiene mayor importancia si lo vemos así. Anointing oil. Voy a hablar un poquito en inglés. No había hablado, pero hoy voy a empezar a hablar inglés. Un aceite para ungir. Esto en sí no tiene ningún símbolo si yo no lo creo. Pero yo sé que el Espíritu Santo, uno de los símbolos es el aceite. Y si yo lo aplico con fe, amén, porque dice, llamad a los ancianos y que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre de Jesús y será sano y sus pecados le serán perdonados. Amén. ¿Estás entendiendo? Entonces, esto, por eso lo mantenemos. Y ahí ungimos, a cada rato te estamos ungiendo para que te quites la flojera. Pero esa es la realidad. Ven. Y entonces vienes caminando en tu carro bien feliz en la mañana, cantando alabanza, Espíritu Santo, ¿verdad? Y le dice, Espíritu Santo, me estoy preparando para lo que tú me vas a dar. Y él te contesta allá en el Espíritu, ¿qué quieres, hijito? ¿Ven? Oyendo la voz de él, una alabanza ahí bien hermosa en el carro, no una alabanza del mundo, ¿verdad? No, del mundo no se llama alabanza, una canción ahí del mundo toda estrampada, cuando que debes de tener una alabanza a Dios. Decía el predicador el miércoles, debe de haber una alabanza a Dios. En tu casa tú tienes que poner música cristiana. Es que pastor, viera qué ruido se oyen en casa. Es que mire, viera, me tocan la puerta y no sé. Reprende al enemigo y alaba a Dios para que el ambiente espiritual cambie. Sí, hermano. Es que pastor, ustedes son las creencias raras. No raras, son reales. El pueblo de Dios, dice que la palabra que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. O sea, ¿querés que esté Dios ahí? Alábalo, gózate con él, hermano. Aleluya. Génesis 28, 18. Les quería un paréntesis. Yo quiero que todos los hermanos que quieran, después del servicio, que me den una media hora o más, vamos a desocupar un cuartito y vamos a ayudarle allá a mi hermano Ángel, a mi hermano José, los que quieran ayudar, porque queremos vaciar todo y ponerle una bodeguita que construimos atrás. Eso es un anuncio. Después del servicio. No se me vaya. Ahora, la unción, la palabra unción describe la llenura de la presencia o del poder de Dios en la vida de alguien, de una persona, de un líder, de un servidor. Ahora, escudriñemos el concepto bíblico, porque eso es importante. Ungir significa meramente aplicar ungüento o derramar aceite sobre algo o alguien. ¿Qué era en el sentido bíblico? Consistía en la práctica de un sacerdote o profeta de derramar aceite sobre un hombre o objeto con el fin de consagrarlo para el servicio de Dios. Esa era una forma. Era la forma simbólica de mostrar que Dios había apartado a alguien para una tarea específica. Era una manera simbólica de santificar o apartar. Era el acto de derramar aceite sobre algo o alguien para consagrar, para santificar, para apartar, para dedicar ese objeto o esa persona
para una tarea especial. Éxodo 49. Se ungían objetos sagrados. Dice la palabra: tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Aleluya. Levítico 8:10. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y lo santificó. Miren qué importante es la unción. Apartarla para un servicio, pero también santificarla. Y estaba también la unción de los sacerdotes, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el sacerdote Aarón, que fue de los primeros sacerdotes que Dios levantó, y sus hijos fueron ungidos ahí en Éxodo 29-21. Dice la palabra: y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Había una vestimenta especial para el sumo sacerdote. El efod, qué sé yo. Otro día vamos a enseñar sobre las diferentes partes, con un significado espiritual. ¿Me entiende? Con un significado espiritual. Y ese sacerdote era el que ministraba al pueblo. Y en la historia luego del tabernáculo, el sacerdote era el único que entraba al lugar santísimo. Debía de estar en una condición de santidad. Amén. Porque si no, al entrar en pecado era fulminado. Le amarraban una cadena al pie para que si se petateaba y lo jalaban. Porque es pecado. ¿Qué te dice eso? ¿No? Que la unción es algo importante, pero viene de Dios, viene del Santo. Y eso dice Primera de Juan. Tú tienes la unción del Santo, tienes que ser santo como Él. Los amenes se bajan. Amén. La santidad, hermano. Sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Y había también la unción de reyes. Aunque el rey no era ungido para el servicio religioso, eran apartados para una tarea especial del gobierno. Eran consagrados con la tarea de dirigir y gobernar con justicia al pueblo. Miren qué importante. Allí en 1 de Samuel, capítulo 10, verso 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, lo derramó sobre su cabeza, la de Saúl, ¿verdad? Y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? El primer rey que tuvo Israel, Saúl. 1 Samuel 15, 1 y 17. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió para que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Y así por el estilo. Hay muchas citas que tengo aquí. Hay una cita en Primera de Reyes 1:34, Primera de Reyes 19:15. Y también está la unción de profetas. Otro día que nombramos a la pastora, creo que mi hermana Petrita, las ungimos porque tenían diferentes comandos en la iglesia. Ungimos a mi hermana Verónica y a mi hermano Ángel como ancianos. Y a Dios me va a ir diciendo qué más vamos a hacer. ¿Me explico, hermano? Pero ellos están comprometidos. El compromiso es hasta la victoria siempre. Como el matrimonio, hasta que la muerte nos separe. Es que servirle a Dios implica compromiso. Venir temprano, el primero en venir y el último en irse. Sí, hermano.
Hello. Amén. Un día todos vamos a hacer así. Yo lo profetizo. Dice Primera de Reyes 19:16. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Entonces, en el Antiguo Testamento ya oímos, la Biblia registra unción de objetos, unción de sacerdotes, unción de reyes, unción de profetas. ¿Ah? Y derramaban un cuerno, dice en la Biblia, de aceite. Ungieron a David, un chorro de aceite en la cabeza, con un simbolismo, ¿verdad? En la cabeza, porque de la cabeza va bajando la unción, ¿verdad? Para todos. Yo soy la cabeza en este lugar porque Dios me puso aquí. Y yo tengo que ser ungido y mi unción tiene que venir hacia ti. La unción corporativa. Amén, hermano. Sí. Por eso no dejemos imponernos manos por cualquiera. Déjate que tu pastor te unja. Pero ten cuidado que cualquiera te imponga manos. Aleluya, ten cuidado. Sí, porque hay transferencia de espíritus también. Hay que tener cuidado. Amén, hermanos. ¿Están aprendiendo hoy, sí o no? Aleluya. Ahora, el Antiguo Testamento no te habla de niveles de unción, ¿no? Ni de tener unción en el sentido de tener poder de Dios. Se menciona que el Espíritu del Señor, eso es el Antiguo Testamento, venía sobre sus siervos y les daba poder. Amén. Esta acción se registra en el libro de los jueces, ¿se recuerdan? En donde el Espíritu del Señor venía sobre Gedeón o venía sobre Sansón y los llenaba de fuerza, de sabiduría, de poder para liberar a Israel en tiempos de guerra y opresión. Pero no se le llamaba unción a él. Amén. Era diferente. Sansón andaba con prostitutas en pecado, pero Dios honró la unción. Y cuando los enemigos venían, le daba fuerza. Aparecieron leones y con una quijada de burro mató. Bueno, ustedes saben la historia. A los enemigos. Era terrible. Arrancó una puerta que solo podían quitarle entre 10 hombres. Él solo la arrancó, ¿verdad? Tenía poder, tenía fuerza. Era el Espíritu sobre él. Pero no permanecía en él como permanece ahora. Quiero que sepan. Amén. O sea, somos privilegiados nosotros. Amén, hermanos. Por ejemplo, Josué. Josué recibió el espíritu de sabiduría y de autoridad para dirigir. Ahí en Deuteronomio 34, del 7 al 9. Miren qué poderosa esta palabra. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Deja primero que tu pastor te unja. No andes buscando unción por ahí. Por ejemplo, aquí estamos hablando de que Josué recibió una unción para gobernar. Ese fue el tipo de unción que recibió. David, por ejemplo, la unción de David fue diferente. A David lo ungió para confirmación. Allí en 1 de Samuel capítulo 16, versos 12 y 13. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Sin embargo, el papá no le tenía en estima. Reunió a todos los hijos de David por allá cuidando las ovejas. Pero el escogido era él. Tú no te sientas menos que nadie. Tú para Dios eres importante. Dios te quiere ungir y te quiere poner en donde Él quiere. Y donde Él te ponga, allí vas a brillar. No importa si estás allá cuidando los carros, o estás limpiando los baños, o andas haciendo trabajos de construcción o de arreglo en la iglesia. Dios te unge y te prepara. Cuando estaban elaborando el tabernáculo, Dios escogió a un joven que lo ungió para que hiciera cosas preciosas.
y él empezó a adornar el tabernáculo a través de los dones que Dios le había dado. ¿Me entiendes, hermano? No te sientas menos porque no estás predicando. A lo mejor tú estás predicando más, haciendo cosas que a tu manera de pensar son menores, ¿no? Para Dios todas las cosas son importantes. Ahora, ¿cómo fue la unción de Jesús? La unción de Jesús fue una unción de poder. Aleluya. Marcos 1, del 9 al 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego en Lucas capítulo 4, versos 18 al 19, y con eso vamos a ir finalizando: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y ahora, en este tiempo, a la iglesia, a ti y a nosotros, nos ha dado ese ministerio. Semilla de Vida es un ministerio de sanidad interior. Estamos trabajando en eso todo el tiempo, para que tú aprendas. Y ahora, cuando tú eres libre, tú vas a enseñarle a otros a ser libres, a tener la libertad en el espíritu, a aprender la palabra, a declarar la palabra, a ser un maestro de la palabra. Ahí en tu casa, que tú vas a abrir en julio, ahí en tu casa tú vas a invitar a un vecino que no conoce de Cristo, porque esa va a ser la meta de las casas de oración. A alguien que nunca ha oído de Cristo lo vas a invitar. Vas a platicar con él, a lo mejor lo vas a invitar a un cafecito, una sodita, y le vas a hablar de Cristo, y luego lo vas a discipular. Y lo mismo que hoy estás aprendiendo, se lo vas a enseñar a él. Y así vas a ser tus discípulos también. Ahora eres un discípulo, luego vas a ser hacedor de discípulos. ¿Cuántos se alegran con eso? Amén. ¿Verdad? No hay grupo. Entonces, esa unción de Jesús la necesitamos nosotros. ¿Ven, hermano? Necesitamos la unción del Espíritu Santo, la capacitación divina, para realizar una actividad y ministerio en el nombre de Cristo y para la gloria de Él. Es ese toque que Dios quiere darte sobre tu mente, sobre tus destrezas, sobre tus esfuerzos, sobre tus emociones. Amén, hermano. Amén. Y esa unción va a ser tuya si tú se la pides y andas en el Espíritu. Pongámonos de pie. Esa bondadosa provisión